¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? En este tiempo de debate que abrimos en este momento vamos a intentar aclararles o contarles cómo está la situación de la industria en Sevilla, hacia dónde camina y cuáles deberían ser las políticas más idóneas para seguir impulsando este sector estratégico para el empleo en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y a pesar de que en la última semana pues los intereses económicos ligados a todo este amplio sector ha recibido dos reveses importantes con ese accidente aéreo del Airbus y con la paralización al menos temporal de la adjudicación de la reapertura de la mina de Aznalcóllar, bueno, pues el sector, digamos, está a debate, como en esta casa en Onda Luz. Así que vamos a intentar arrojar un poquito de luz a todo esto, saber si nuestra industria goza o no de buena salud y cuáles son sus necesidades en este momento importante también, porque es el momento en el que todos los partidos hacen sus propuestas y a todos les escuchamos hablar de reactivación económica, de apoyo a la industria, de generar un clima adecuado en Sevilla para que empresas exteriores vengan a implantarse aquí. Vamos a saber cuáles son las probabilidades que tiene Sevilla de avanzar en todo este terreno. Y para eso, qué mejor que hacerlo pues con las voces autorizadas en el sector, con alguna de ellas, porque la industria es mucho más amplia en Sevilla. Para eso se sientan esta noche aquí en la mesa de debate de Onda Luz Televisión Carlos Jacinto Marín, él es el director gerente de la Federación de Empresas del Metal. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. También en esta mesa el director del puerto de Sevilla, Ángel Pulido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y como tercera persona que entra en esta tertulia nocturna sobre la industria, José María López, presidente de la Asociación de Parques Industriales de Sevilla. Buenas noches, José María. Hola, buenas noches. A los tres, un primer planteamiento a nivel general e introductorio. Me gustaría que nos hicierais una radiografía esencial de cómo está la industria en Sevilla en estos momentos. Ángel, por ejemplo, desde el puerto, sí, que es un corazón estratégico en todo esto también. Buenas noches. La industria en Sevilla y el papel que tiene el puerto de Sevilla respecto a la industria, pues es uno de los ejes fundamentales de la estrategia del puerto. El puerto de Sevilla es el único puerto interior de España y siendo la rara avis del sistema portuario español, es lo habitual en los puertos europeos. Los puertos europeos se basan en integrar dentro de los puertos europeos, los puertos interiores europeos, Róterdam, Amberes, Hamburgo, que son los grandes puertos europeos, son todos puertos interiores del mismo nivel en cuanto a condiciones que Sevilla, no así en tráficos, pero sí en cuanto a la estructura y la forma de operar. Hamburgo, por ejemplo, es un puerto que está a 120 kilómetros en el interior, nosotros estamos a 87. ¿Y cómo funcionan esos puertos? Pues funcionan asentando en su territorio industria. Para ellos la base del puerto es el desarrollo industrial en su entorno y el puerto de Sevilla trata de seguir esa misma estrategia. Nuestro papel como puerto es apoyar a la industria como motor de la actividad económica del territorio y cómo buscando su mayor eficiencia en materia logística. De esta manera, pues en el puerto hay instaladas, trabajando por el puerto, cerca de 200 empresas, tanto de industria de transformación, industria de almacenamiento, industria logística, industria de distribución, siendo uno de los principales polos de actividad industrial del área de Sevilla. ¿Y cómo trabaja el puerto en ese sentido? El puerto busca maximizar la eficiencia logística de las empresas que trabajan por ahí, tanto las empresas que están ubicadas en el propio puerto como el tejido industrial cercano, dada nuestra situación pues a escasos 10-15 kilómetros de los grandes polos industriales como Dos Hermanas, Alcalá, la zona del Aljarafe, y ya con las conexiones terrestres que tenemos con el interior del territorio. ¿Y qué papel juega el puerto en esto? Pues, insisto, potenciar la actividad de las empresas reduciendo su coste logístico, su coste de entrada y salida de mercancías. En ese sentido, bueno, pues el puerto tiene ahora mismo un plan de crecimiento. Ha desarrollado en los últimos 10 años una inversión cercana a los 250 millones de euros y que se ha
completado con una inversión privada también cercana a los 280 millones de euros en esos 10 años. Hay un apoyo importante y hay una simbiosis importante entre el puerto y la industria. Es decir, que vida hay, vida industrial vida hay. Las previsiones que tenemos, bueno, pues son moderadamente optimistas. Ahora mismo estamos creciendo en este año en torno a un 3%, y con un incremento, por ejemplo, en el tráfico de contenedores. Ahora mismo, por ejemplo, somos el 9º puerto de España en tráfico de contenedores y con un crecimiento en este año que llevamos, pues cercano a un 10% adicional. O sea, que la frase está tan manida o tan utilizada de que en Sevilla cuesta recuperarse o recuperar las cifras del desempleo porque no hay industria, no es tan así, solamente hay que ponerlo sobre la mesa. Imagino que lo mismo ocurre en el caso de los polígonos, los parques industriales, ¿no? Y el resto de empresas, ¿no? José María, por ejemplo. No, empieza tú. Yo sí digo, por ejemplo, que efectivamente hay muchas ideas preconcebidas de lo que se piensa de Sevilla, que no hay industria, y creemos que solamente hay turismo y servicios, y aquí hay empresas y además industrias importantes. Pero bueno, de hecho las industrias que tenemos aquí, que son un poquito, muy grandes. Estamos hablando de Pressan, estamos hablando de Heineken, estamos hablando de Renault, estamos hablando de empresas como Cobre Las Cruces, que están precisamente perdón, un segundito, es que se me ha ido un poquito. No pasa nada, pero se trata de hacer una primera radiografía, José María. El tema de lo siguiente, sí. Lo que te quería, lo más importante es que efectivamente aquí tenemos grandes industrias aquí en Sevilla. De hecho, yo en este caso que me muevo más que en la industria, me muevo más en el tema de las pymes, que es lo que tienen casi la mayoría de los polígonos industriales, que son pequeñas pymes entre 4 y 5 trabajadores. Como dato significativo, hablamos que tenemos un 53% del PIB en Sevilla. Las industrias son importantes. Yo no quiero quitarle importancia porque además las tiene, porque además si no tenemos industria, efectivamente las pymes no funcionan. Eso es un motor económico que tienen que funcionar las grandes y después las pequeñas. Lo que se llama la industria auxiliar también. Exactamente. ¿No? Las empresas auxiliares. Y bueno, los datos, por ejemplo, de los polígonos, te hablo. Aquí hablamos de unas 2.000 empresas que hay actualmente en los polígonos industriales de Sevilla, un potencial de trabajadores directos. Hablamos de datos con casi una exactitud, que son 50.000 personas. Estamos hablando de datos muy importantes. Lo que supone indiscutiblemente el 20% de la contratación en Sevilla. O sea que hablamos de una cosa bastante importante. ¿La salud de nuestro tejido industrial es buena, es regular? Bueno, nosotros creemos que ahora mismo la salud es buena con todo lo que ha caído ya, ¿no? Nada más que en el metal estamos hablando de 60.000 empleos y lo que son unas 6.000 empresas, en lo que es aeronáutica, minería, estructuristas, sector elevación, grandes instalaciones, bueno, todo lo que es metal automoción por completo. Hemos pasado unos años tremendos, o sea, ha sido muy triste ver cómo empresas que tenían pues, muchas más de 50 años pues se han ido quedando por el camino, ¿no? Recientemente pues estamos negociando con los sindicatos 2 convenios colectivos y bueno, recientemente en una de las conversaciones decían que los trabajadores han hecho un esfuerzo, eso nadie lo ha puesto en duda, ¿no? Pero también le decíamos nosotros que es que los empresarios también han hecho un esfuerzo grandísimo, en la mayoría de los casos incluso poniendo su propia casa, ¿no? La vivienda habitual en la que viven, porque el empresario no es ese señor que vemos que está en Londres, que está en Berlín o que incluso está en Madrid. Aquí el empresario es un señor que también va a su nave todas las mañanas, la abre a las 7 de la mañana, coge el mismo el torito, lo saca, lo entra, en fin, que hace absolutamente de todo, ¿no? Entonces, para nosotros, pues bueno, es una alegría que desde hace un añito y medio venimos notando que hay
más alegría en algún sector distinto al de la minería, que ya iba bien, y al aeronáutico, que iba bien. Si bien, pues bueno, es verdad que esta semana pues hemos tenido una tragedia, porque es que ha sido una tragedia el tema de la 400M, y hemos tenido un contratiempo, que es lo del tema de la minería. Si quieres luego tocamos ese asunto. Otra cuestión, ¿consideráis, está claro que las empresas por sí mismas y que los distintos polos hacen porque siga habiendo actividad, pero para que eso sea posible también las políticas que se hacen deben ayudar? No sé si las que se han venido realizando consideráis que han sido las apropiadas, ayudan o habría que cambiarlas en algún sentido. Bueno, las políticas obviamente siempre se puede hacer mejor, ¿no? En el caso en que nosotros estamos centrados, que es en la industria, el problema es que esto tendría que haber una unión, ¿no? Es como la política exterior, ¿no?, de un país. Lo que no podemos estar dando bandazos porque entre uno salga otro. Entonces, la política industrial de Sevilla y provincia pues debería estar totalmente coordinada por los ayuntamientos, por la Diputación, por la Administración regional y por la Administración nacional. Y por desgracia no ocurre así. Muchas veces somos carta de cambio entre unos y otros por distintos intereses. Entonces, ha habido aciertos grandes. La política desde hace un tiempo, de unos años, de impulsar el tema de la minería ha sido un gran acierto. La política aeronáutica está ahí, ha sido un gran acierto desde hace más de 10 años, ¿no? Ha sido gracias al impulso, pues sí es que está ahí, sí es que ha sido gracias al impulso de todos, pero hay otra serie de políticas que no han sido ningún acierto. Tenemos noticias de inversores que vienen y se tienen que ir porque no han sido atendidos con la suficiente delicadeza, porque no se le han puesto todas las facilidades que hay que ponerse, y bueno, pues obviamente hay clientes y clientes, ¿no?, aunque suene mal decirlo. Hay gente que necesita incluso que haya un equipo de personas detrás, haciendo como de fiferón, haciendo una interlocución con muchos entes y apostando todos, porque hombre, es que no puede ser lo mismo alguien que va a crear 1000 empleos que alguien que va a crear 5, con todos los respetos, ¿no? José María sentía con la cabeza. Bueno, yo es que... No sé si asiente, discrepa en No, algún sí, sentido, yo no discrepo. Lo que pasa que, bueno, que aquí muchas veces cuando yo escucho que tenemos que reactivar el tejido empresarial, pero yo creo que las cosas, se dice con la boca pequeña, no se llega a plantear una cosa es decir, vamos a trabajar de verdad. Tenemos en los polígonos industriales, donde yo digo que me muevo, que son las pequeñas y medianas empresas, donde también hay ese 10% de industria de mayor tamaño, y no tenemos realmente lo más básico, que limpieza, seguridad, infraestructura, placas que no tienen sentido puestas con 8 toneladas y además sin una previsión antes de cuando llegue el camión. Estamos hablando que queremos cambiar, queremos vender realmente Sevilla, y en muchos aspectos de los polígonos de Sevilla no están preparados. Y esa es la lucha que llevamos con el ayuntamiento durante muchos años. O sea, parece que estamos luchando para que esas cosas se arreglen, pero lo más básico, me voy todavía más. O sea, que tenemos problemas incluso con Internet. O sea, no tenemos Internet en un polígono. O sea, es una cosa, en los tiempos que estamos, no tener Internet. Y en las zonas de Internet tenemos, donde más tenemos 3 megas. O sea que en los tiempos que estamos, digo esto, yo me pongo las manos en la cabeza. Esto es lo que se llama dar facilidades a las empresas para que no tengamos una fibra óptica, no tenemos fibra óptica en los polígonos y queremos ser competitivos o sea que vendemos todo. Vendemos para intentar de fomentar que vengan empresas grandes, pero es que eso no se vende, eso no lo vendemos, eso hay que trabajar desde abajo, hay que hacer las cosas desde abajo y hay que planificar todo. O sea, primero vamos a poner en marcha lo que tenemos aquí, la pequeña y la gran empresa, y después vamos a intentar, que siempre eso es muy bueno, que entren empresas grandes y que podamos meter más de las que hay. Pero si tenemos un problema ahora, que precisamente en los polígonos se están yendo las grandes empresas. Están despoblando los polígonos que están inmersos en la propia capital, porque hace mucho tiempo, entonces ¿qué ocurre? Que la misma capital ha ido absorbiéndolo, o sea, ha ido metiendo viviendas alrededor y prácticamente están inmersos en la propia capital.
los problemas que tienen pues se han ido. O sea, tengo unos datos aquí que me pasaron y se han perdido de los últimos años más del 25% de la industria. Aunque todavía quedan bastante. Sí, no, pero en ese sentido sí. O sea, el puerto, nosotros en el puerto somos conscientes de la necesidad precisamente que tiene la industria. Yo creo que es que somos el gran polígono industrial que tiene Sevilla. No funcionamos, no somos un polígono típico o tipo del ayuntamiento. El puerto es una entidad de gestión independiente y sí procuramos ser muy conscientes de las necesidades que tiene la industria. Pues en ese sentido, por ejemplo, en el puerto pues hay fibra óptica, son condiciones de urbanización propias para el desarrollo de industria. Además hay industria, tanto industria de almacenamiento como industria pesada. Sí procuramos darle las mejores condiciones para la instalación de las empresas, sobre todo también apoyando mucho, como decía en mi primera exposición, desde el punto de vista de los servicios que necesitan. En ese sentido sí somos conscientes pues de la importancia que tienen, porque es que al final el rendimiento del puerto depende mucho de la industria que trabaja en él. Y en ese sentido, bueno, pues desde condiciones como ahora mismo puede ser la zona franca, que busca mejorar las condiciones fiscales que puedan tener las empresas, o desarrollos nuevos como pueda ser la zona de actividades logísticas, que también es una inversión privada, que son polígonos logísticos de una calidad pues que procuramos sea pues muy cuidada, con vigilancia privada. Hay polígonos, yo ahí sí que hay polígonos y yo creo que polígonos distintos dependiendo de las necesidades, pero sí es verdad que yo creo que es importante que la sociedad sea consciente de la importancia que tiene la industria, que genera muchísimo rendimiento económico y muchísimo empleo en todo el territorio, y que yo entiendo que ser consciente de que hay que dedicarle recursos a esa industria. ¿Y una interlocución más clara y habitual? Nosotros en el puerto sí tenemos una relación con las empresas, los concesionarios. El puerto, la diferencia del puerto frente a otros recintos, por ejemplo, es que el puerto se gestiona como dominio público, y entonces las empresas pertenecen al área portuaria. Entonces pues tenemos una relación mucho más cercana. No se vende el terreno, que a partir de ese momento te olvidas. Procuramos también tener políticas urbanísticas pues enfocadas también a la industria, buscando el desarrollo de actividades que no. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. En el momento en el que no tengas cuidado en cómo desarrollas urbanísticamente un territorio, pueden ir condicionando las actividades que tú vayas desarrollando. Nosotros, en ese sentido, somos muy conscientes de dónde vamos colocando las industrias, las distintas industrias, o cómo vamos reordenando el espacio para que darle una continuidad a las empresas. Es muy triste, como comentabas, pues que la actividad industrial, que es la que genera desarrollo, pues se tenga que ir yendo cada vez más lejos. En ese sentido, bueno, pues procuramos estar atentos a qué es lo que nos dicen. Diversificar también la actividad, pero en el tema de la interlocución sí es verdad que se creó una mesa por la industria en Sevilla. Bueno, no sé. Yo en esto de las mesas, vamos, que lo hemos hablado claramente con todos los partidos políticos. Se han creado unas mesas cuando ya las empresas tenían la decisión, o multinacionales, de irse de aquí. O sea, es que parece que va a años luz la sociedad civil o el mundo empresarial de la política, ¿no? Oiga, no le diga usted que ahora que necesita, cuando ya han tomado la decisión y han llamado 30.000 veces a la puerta para decir que necesitaban y no se les ha atendido. O sea, un señor que ha decidido, un comité que ha decidido irse, por algo será. Es una dificultad marcharse de un sitio. Nadie se marcha de un sitio, igual que nadie despide a un trabajador
si le está funcionando correctamente, lo tendrá que despedir por desgracia, o porque no le funcione correctamente, o porque la empresa se va a pique, y entonces pues te tienes que deshacer hasta de los mejores, ¿no? Pero no porque alguien esté funcionando bien, pues este es el caso. Entonces, esto de montar una mesa justo después para que se vea al día siguiente en los periódicos que se está haciendo algo para que no se vayan, eso ya no vale en los tiempos que corren. Esto tiene que ser previo. Entonces, nosotros dentro de eso, y hablando de la interlocución, nosotros llevamos subiendo el número de asociados 5 años consecutivos. Somos una organización empresarial 100% de ámbito privada, voluntaria. Y bueno, pues algo estaremos haciendo, ¿no? Cuando tenemos a la gente abajo, cuando tenemos a la automoción, a la minería, cuando tenemos a la aeronáutica, a toda la industria de instalación, pues nos están diciendo realmente qué es lo que quieren. Y muchos de ellos no quieren decírselo directamente a los políticos o a las administraciones por represalias. Somos nosotros los que hacemos esa canalización de ideas. Siempre que hablamos porque alguien nos lo está pidiendo, y normalmente un colectivo, no uno particular. Entonces, nosotros lo que recomendamos es que se dejen de crear, como se han creado en los últimos 10 años, tantos entes públicos que no han valido para nada, se ha demostrado, y bueno, y que se intente fomentar más la iniciativa privada. Y a partir de ahí construir, si es que se pueden hacer muchas cosas, si es que nosotros sabemos que lo importante para los que ya están es crearles cierta capacitación. Recientemente Santa Bárbara, General Dynamics, se puso en contacto con nosotros para ver si había una industria auxiliar para ese gran proyecto que han conseguido con Reino Unido de 589 carros de combate. Bueno, les mandamos a más de 80 empresas, tuvieron que tener 2 días distintos, teníamos las líneas saturadas en cuanto salió la circular diciendo que podía haber una reunión con General Dynamics sobre este tema para todo el que tuviera alguna... saturadas las líneas. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando con estos señores? Pues mire, que a lo mejor las empresas no están al 100% correctas para realizar ese trabajo, pero vamos a hacer esa capacitación. Entonces, ahí necesitamos la ayuda de la administración. Nosotros nos vamos a volcar a título altruista, pero necesitamos ayuda. Para eso hay que hacer proyectos. Oye, ¿y qué le parece si además, como el sector está tan atomizado, hacemos proyectos de cooperación entre empresas? Lo vienen diciendo en aeronáutica, que quieren empresas más fuertes, no muchas pequeñitas. Pero es que eso es para el resto de los sectores igual. Si aquí opera una empresa de la industria auxiliar en la minería y es capaz después de ir a Chile, de ir a Canadá, de ir a Panamá, Dios bendito, pues entonces donde hay que meter el dinero en proyectos de verdad que sirvan de cooperación empresarial. Pero es que eso no se está haciendo. Nos inventamos otra serie de ayudas que al final no dan esos resultados. Y nosotros en ese sentido nos duele la boca de decirlo, vamos. Es que nos duele. El tema de las inversiones, José María... Bueno, pues yo te puedo poner un dedito, 0. O sea, 4 años llevamos consecutivos 0. No hay... El tema de los polígonos industriales y de prometer las mejoras y de dotarlo de mejores infraestructuras y tal, esto es un clásico cada vez que hay elecciones. Claro, es un clásico, pero bueno, como se siguen pagando los impuestos y son pequeños, es lo que ocurre, que son pequeños, se siguen pagando los impuestos, que los grandes están inmersos también en los polígonos. O sea, que me refiero que aquí se habla de pequeña, pero que el grande en sí está inmerso también en los polígonos, y no tenemos estructura. Vamos, bueno, Persan estuvo hace poco el Príncipe aquí, una empresa que factura más de 350 millones de euros al año, que no estamos hablando de poco dinero, y bueno, la entrada a Persan hay que verla. Y después cercano tiene una placa de 8 toneladas en un polígono industrial. O sea que hay verdaderas barbaridades. No hay un proyecto en común que digamos, señores, vamos a hacer las empresas más competitivas, con muchos puntos, intentar de internacionalizarlas, intentar de formarlas mejor, porque las pequeñas empresas que hay no tienen medios, no tienen capacidad para hacerse mayor, pero porque no hacemos un proyecto en común, pero un proyecto serio, en común, que se diga, vamos a intentar de hacerla, si se puede, más grande, porque a la misma vez que las grandes se hacen más grandes y las pequeñas se hacen medianas, las medianas se hacen más grandes, todo eso se va creciendo y a la misma vez se tiene una proyección para la contratación, que en definitiva es lo que tenemos que buscar. Pero como ese no es el objetivo, o parece ser que no, vamos por un lado o por otro, llega el político de turno, hace una cosa, el otro no le parece bien lo que se ha hecho y al final la casa sin barrer. Esa es una de las grandes
Entonces, no es lo que venden ellos habitualmente. no, pero bueno, yo digo, a los datos me remito, a los datos me remito, nada más que tienes que ver, por ejemplo, y además, como ha dicho Galo, los proyectos que están funcionando ahora son proyectos público-privados. Tenemos, por ejemplo, en el tema de los polígonos, una entidad que estaba provista en el PEGO 2006, y una entidad urbanística de conservación. Para los que no lo sepan, eso es donde el polígono, las zonas comunitarias del polígono, lo que parques, jardines, sí, el poda, limpieza, seguridad, todo, el tema de estructura, cerado, eso lo debe de mantener el propio ayuntamiento. Pues ahora lo que hacen es que el polígono se tiene que hacer cargo de esos servicios. A nosotros nos parece bien como Armar, porque eso nos da a entender, y así nos lo dan claro, de que realmente el ayuntamiento no funciona dando los servicios a los polígonos, con lo cual lo que quieren es que los propios polígonos garanticen ese servicio. Lo que estamos ahí un poco pues intentando de que eso no nos cueste realmente el dinero, sino que vamos a hacer ese trabajo que ustedes nos hacen, vamos a garantizar los servicios básicos en los polígonos y vamos a trabajar. Pero bueno, esto llevamos ya 2 años, o sea que cuesta muchísimo trabajo de hacer este tipo de cosas, pero digo que hay que tener un proyecto en común, todos, e intentar de ver por encima de las cosas que vamos a llegar a las empresas con más facilidad y para que se puedan contratar. El objetivo final, ir reduciendo esa lista de desempleados que acumula en la capital algo más de 85.000 parados y en la provincia bastantes más, de 200.000. Si os parece, hacemos una pequeña pausa, volvemos enseguida y hablamos ahora de proyectos estratégicos, si os parece que están ahí, que salen, que no salen. Vamos a intentar desvelar o saber si finalmente seguirán su curso río arriba o río abajo, que es como tienen que ir las cosas, ¿no? Rodadas. Volvemos enseguida.